Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En esta oportunidad vamos a hacer una real, pero real reacción. O sea, sí, tengo acá los videos que me mandó mi sobrina Cande. Cande es quien me ayuda a hacer las ediciones de estos videos, ustedes ya saben. Y bueno, dice, tenés que ver este video y seguido este otro. Vamos a ver cómo sale porque yo con la tecnología, ustedes saben que pasan cosas. ¿Cómo ella se arregla con la edición? Bueno, ¿se volverá loca Cande? Sí, se volverá loca Cande, pero no me importa nada, porque bueno, nos debemos al público, ¿ok? Bueno, vamos a reaccionar a una actuación, creo que es en el River, del señor, del gran cantante argentino, Abel Pintos. ¡Bravo! Por una barbaridad. Contentísimo de hacer otra reacción, pero esto es reacción real. Vamos a ver qué está pasando en vivo. Te voy a decir todo lo que yo vea bien, todo lo que yo vea mal. Como coach vocal, este canal va dedicado a cantantes, ustedes ya saben, a chicos que estudian canto, gente que quiere saber más sobre técnica vocal, gente que quiere saber a ver el chisme, a ver cómo hace Abel para cantar así. Bueno, este es el canal indicado para todo eso. Si no te suscribiste a este canal, suscríbete ya. Pero suscríbete, todo trago en voz mixta. Suscríbete, así vas a ver unas cosas maravillosas. Unos videos pero fantásticos. ¿Me estoy muriendo de calor? Sí, y por eso, como estoy muriendo de calor en este preciso momento, ponele me gusta. Por favor, dale. Ahí lo tenés ahí, mira, a mano lo tenés. Ponele me gusta. Así bueno, YouTube sabe que te gusta el video y bueno, ustedes ya saben cómo es esto. Y comenten abajo, bueno, hagan todo lo que ustedes saben. ¡La campanita! ¡Me olvidé de la campanita! Señores, me olvidé de la campanita. Activen la campanita, por favor. Bueno, arranquemos. Vamos a ponernos en contexto. La canción de Abel se llama El Mar. Es una canción bellísima. Yo no la... O sea, la melodía me encanta, me gusta. Porque la escuché un par de veces por mi sobrina Cande, que me tiene harto con Abel Pintos y otra gente. Entonces la escucho, pero no le presto mucha atención. Es un artista de primera, Abel, así que yo sé de la grandeza de sus letras, de su música, de su composición. Pero bueno, me dice, fíjate que hay otro pequeño video de una presentación, no es una presentación, es un reportaje que le hicieron en un programa que se llama PH, Podemos Hablar 2021 fue, donde él cuenta que escribió esa canción a raíz de una amiga que falleció. Eso le pone un plus para mí que me mata. Toca el micrófono, perdón. Así que primero escuchemos a ver qué pasa. Me pongo los auriculares. Ustedes saben que yo me saco un auricular, como hacemos todos los cantantes profesionales. Una oreja la dejamos para saber el sonido real. El volumen y el sonido real que sale y no tan preparado. ¿Entendés? Con las ecualizaciones y demás. Dios quiera que esté grabando, Dios quiera, mira, porque después me la tengo que bancar a mi sobrina. A mi sobrina retándome acá, ladrándome en el oído. No rujas, Cande. Esta es un mamarracho ridículo, una loca maleducada sin clase. Fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina. Perdón que lo corte. ¿Nunca lo vi a Abel así? Nunca. Que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo en tema de salud, Nunca lo vi a Abel así. me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. Fue la aclaración, fue genial. Me dijo te quiero y yo no sabía decir te quiero. Y no la vi nunca más. Bueno, y la recuerdo cada día de mi vida. Qué fuerte. Qué fuerte. Me mató. No quiero llorar más en mis videos, ¿ok? Así que Abel, por favor, no me hagas llorar. Ay, qué historia fuerte. Bueno, muchos no sabemos decir muchas veces te quiero. Qué debilidad, ¿no? El demostrar nuestros sentimientos. Vamos a ver esta actuación de Abel en esta canción El Mar, dedicada a su gran amiga.
Ustedes saben que yo corto porque, bueno, no me queda otra. Si yo no llego a cortarlo, seguramente me lo cortará mi sobrina Cande por problemas de copyright. Piquín. Ese es Piquín, el bailarín, uno de los bailarines más populares de música, de la danza clásica, no me sale la palabra. Más populares, seguramente hay mucha gente con una técnica exquisita, pero bueno, en fin, él es el más popular. Es un genio. O sea, te puede gustar o no, pero es un genio bailando. Ay, pensé que era la cola de Piquín. No, no era la cola de Piquín. Perdón. Ay, ¿cómo se llama esta chica? No me acuerdo cómo se llama esta chica. ¿Qué pasa ahí? Perdón que corte. No se preocupen porque yo todos los enlaces, tanto el video anterior, cortito, como este video, va a estar el enlace, el link en la cajita de descripción. Así que cuando termine este video, lo pueden ir a ver tranquilamente. Yo lo voy a dejar acá. Y bueno, y se fijan a ver si está bien todo lo que yo dije. Bueno, seguramente no es culpa de Abel, es culpa del regisseur, no sé cómo se llamará el jefe el que organiza toda la cuestión musical, el director del espectáculo. En el teatro, tanto en el teatro como en las tablas, tenés reglas. Vos tenés en el escenario a dos primeras figuras que están bailando, no podés quitarle protagonismo. O sea, la pifió, bueno, la pifió, se lo perdonamos, se lo perdonamos nosotros. Piquín se debe haber prendido fuego así, como ya sabes quién. Eso no se hace. Nunca tenés que quitarle protagonismo a una persona y que es tan importante como el señor Piquín. ¿Ok? Seguramente no lo hizo a propósito. Se hubiera buscado la forma de que él entrara a cantar de otra manera, no como el luchador de peleas. Claro, otros se están matando allá arriba, se piensa que estoy gritando ¡contento! ¡Salió Piquín! ¡Ay, cómo me gritan a mí! No, le gritaban a ver, salí, correcte. Salieron y dijeron, la rompimos, sí, todos la rompieron. El sonido espectacular, se ve que esto está masterizado, tiene unos toques. No voy a llorar. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Ay, fuerte. Ahora me acuerdo cuál es la canción, es hermosa. Gracias a Dios le puso un ritmo, más rítmica la hizo. Y bueno, no es un golpe tan bajo a los sentimientos, ¿no? Arrancó con una media voz, él está cantando a media voz en un volumen muy bajo. Está perfecto, pero perfecto. Mejor es imposible cómo arranca esta canción, tanto en la interpretación, que no, esperaba menos, como, bueno, en la técnica vocal. Que soy cruel, mis errores. Bueno, sigue con la media voz, está bien emitida la voz hacia adelante.
Vamos a ver qué pasa cuando él sube, que bueno, hay muchos maestros de canto, se rasgan las vestiduras, pero bueno, le sabe el pintos. Y se lo perdonamos. Eso lo sabes muy bien me conoces. Hay una desesperada ahí que está gritando, la tengo pegada acá en el tímpano. ¿Vos podés creer? ¡Cállate! Pero nunca sabrás. Perfecto. Muy bien emitida la voz hacia adelante. Está bien el sonido, perfectamente emitido. Lo que duele tu nombre. Muy bien. Hasta ahora está todo muy correcto. No se desbordó. La emoción no le está jugando nada en contra. Me parece perfecto. Pierdo la fe y te sigo esperando. Bueno, ahí se hace un doblaje. Ahí se está haciendo un doblaje que es un efecto de micrófono, ¿no? Que se dobla la voz sola. Si no, eso en estudio se hace con 2 canales diferentes. Yo ya lo expliqué en otro video. Se hacen 2 canales con diferentes tomas de la misma voz. Eso tiene que estar perfectamente hecho, porque una que se desfase un poquito en afinación te desacomoda todo el efecto vocal. Tiene que estar perfectamente hecho. Me siento así, como un niño perdido. Bueno, ahí ya ese I del niño ya le quedó un poquitito atrás. Pero bueno, se lo perdonamos a él porque es un genio. Que no aprendió, no quiere jugar, soñar o llorar, ni sonreír. Ay, me copo y sigo con el video ahora. Qué cosa terrible, es un genio. Fíjate de composición, con algo, no digamos cotidiano, pero con palabras tan simples. Una barbaridad que te llega al corazón de una, o sea, sin escala previa. Sin ti. Excelente, excelente. ¿Quién soy si no te tengo? Hermoso, hermoso, hermoso. Qué barbaridad, los sonidos tan bien hechos. No, ahí le están llamando a mi vieja por teléfono. Sí, ¿me va a hacer sonar el video? Sí, porque va a empezar los gritos. ¡Hola, hola! Sí, pero bueno. Creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Mira. Bueno, acá ya le queda un poquito atrás el sonido en la voz. Me resulta raro que esté tan bien todo el sonido. Pero bueno. El mar ya no me sirve, no me da la calma. Muy bien. No sé por qué él decide hacer de pecho las notas, cuando podría haber hecho tranquilamente en voz mixta. ¿Son decisiones que hace un artista? Sí, son decisiones que hace en la interpretación. Él decidió hacerlo de esta manera y no pasar a voz mixta porque se le cantó. Quiso hacerlo así porque él cree que le da un plus a su interpretación y se lo da. Entre nosotros se lo da. Técnicamente está mal, pero bueno. Ustedes ya saben que yo muchas veces prefiero el artista que te dé todo en el escenario y no alguien que haga todo perfecto. El público quiere que uno deje el alma, el cuerpo y el alma en el escenario. Y él lo hace en cada momento, a cada momento. Vivo del último beso que guardo en el alma, pero nunca sabrá. Ay, lo voy a poner un poquito para atrás, perdón, porque me encantó. Está haciendo unos melismas, lo que escuché ahí. Son unos melismas, son unos gorjeos que hace con la garganta, que sube y baja. Eso se lo da su tesitura vocal. Él es tenor ligero, entonces ¿qué pasa? Eso, al ser tenor ligero, él sigue subiendo, tiene altura y ligereza en su garganta, en su laringe. Entonces lo demuestra de esta manera, con ligereza vocal. Guardo en el alma,
excelente. Como siempre digo, el público ahí apuntalando al artista. Él los tiene en su mano y ellos responden así. No pierdo la fe. Muy bien. Esa media voz con un poquito de escape de aire. Y esta soledad que me... Muy bien, está atrás el sonido. Bueno, yo hablo de la parte técnica, pero tengo que hablar de la parte técnica. Yo estoy encorvado que parezco Quasimodo. Estoy así, puesto, parezco una vieja. ¡Por Dios! sigue abrazando, se queda aquí, no se quiere ir. Y que sin ti. Espectacular. Me encanta. Espectacular. Por eso, Abel Pintos es quien es. O sea, compone bien, interpreta como pocos. O sea, es un genio, es un genio. Muy bueno, muy bueno. Muy buen sonido. Pero nunca sabrás lo que duele. Bueno, obviamente le quedó, pero él lo hace a propósito. No es que lo está haciendo. Él está con una voz quebrada ahí. Él usa ese tipo de voz quebrada en sus interpretaciones. Que le queda el sonido atrás. ¿Lo hace a propósito? A esta altura yo estoy pensando que sí. Al principio lo dudé. Pensé que era una cuestión técnica. Al principio de mi carrera. Al principio, bueno, cuando empecé a hacer estas reacciones, ¿no? Pero no, estoy pensando que ya me estoy dando por sentado que ese tipo de impostación atrás, con una especie de raspado y escape de aire, lo hace a propósito para lograr esa voz quebrada, gastada, que la gente ama. Tu nombre y no pierdo la fe. ¿Qué pasa? Acá ya le quedó el sonido atrás. Pero bueno, se ve que se le habrá cambiado. Y te sigo esperando. ¡Perfecto! Pero ¿cómo es esa? Mira, me arranco todo de los nervios. Perfecto. Una media voz perfecta. Cuando él quiere, la hace. O sea, te la dije. Si él tiene ganas, te va a hacer una voz mixta como corresponde y para que todos los maestros de canto hagan... ¿Entienden? Para todos los que hablan... Cuando quiere, lo hace. Y me pongo loco. Genio, es un genio. Mira los melismas, los gorjeos que hace. Perfecto, mezcla los armónicos con melismas. Espectacular, demostrando, haciendo alarde de su ligereza vocal. Perfecto, perfecto. Mi sobrina va a tener que achurar todo el video, sí, porque me paso a los 6 segundos. Pero bueno. Perfecto, perfecto. Ese es un susurro casi. Es un hilito de voz que está haciendo algo intimista, hablándole a la otra persona. Qué genio. Lo corto porque es una nota larga y la quiero disfrutar o no. Vemos. Bien. Hizo la impostación que él hace atrás. No es, él lo hace a propósito eso. Es un chico que tiene años de estudio. Y hace lo que se le canta en pos de la interpretación. Y eso es aplaudible, señoras y señores. Es aplaudible o aplausible o como quieran decirle. Para mí es un genio
Me encantó, me arranqué todo porque me cansé. Una cosa maravillosa, no lloré. Tengo el lagrimal flojo, sí, estoy teniendo el lagrimal flojo. Pero bueno, en fin, no lloré porque traté de no pensar en lo primordial de la canción. Me encantó como todo lo que hace Abel Pintos. Un artista hecho y derecho. Desde la A a la Z es un artista. Es un compositor excelente, un músico. Él es arte. Y es lo que necesitamos todos, arte. Bueno chicos, los quiero mucho. Un beso grande. Espero haber dicho todo lo que tenía que decirle. Entren a mi página que es www.adribachet.com. Si quieren análisis vocales, bueno, lo que necesiten, ahí está mi página web y estamos en contacto. Un beso grande, los quiero mucho y hasta la próxima. Chao, 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 chao.